El European Pro de este fin de semana nos ha dejado un duelo increíble en la categoría Classic Physique, donde hemos visto que se ha impuesto Wesley Visser al español Madelman. Wesley Visser es un culturista de Países Bajos que viene año a año mejorando. Sin ir más lejos, el año pasado consiguió un top 8 en el Mr. Olympia de 2022 y en esta ocasión ha conseguido su pase a Mr. Olympia en el europeo, con un físico mejorado tanto en condición como en tamaño. En condición sobre todo debido al nuevo límite de peso impuesto dentro de la categoría, que le ha dado sobre 1 kilo más de peso disponible para su físico. Y una condición bastante buena. Sí es cierto que tiene una estructura increíble, que para mí ha sido un factor diferencial a la hora de conseguir el título, aunque tiene quizá algunos inconvenientes como puede ser la cintura, la cual no es demasiado estrecha, pero como comento, Wesley Visser tiene una forma en X bastante predominante, donde tiene una amplitud increíble, una cintura, digamos, acorde a la amplitud que tiene y unas piernas con bastante bombeo. Por otro lado, tenemos en segundo lugar a José María, también conocido como Chema o como Madelman en Instagram, que venía con un físico muy denso y muy lleno de masa muscular. Creo que se aleja un poco más de la estructura actual en el Classic Physique, donde predominan sobre todo, como he comentado anteriormente, físicos con mucha V o con mucha X, es decir, con gran tamaño en las piernas, con un bombeo del cuádriceps bastante predominante, una cintura estrecha y una amplitud de clavícula mayor. ¿Qué nos encontramos con el caso del Madelman? Que se aleja un poco de ese tipo de estructura. Es cierto que tiene unos puntos fuertes increíbles, como he comentado, que son su musculatura y lo completo que es junto a su densidad, pero sí es verdad que se aleja un poco de ese tipo de estructura, como comentamos, porque la cintura no es la más estrecha que hay y tampoco la amplitud que tiene, sobre todo a nivel escapular. Y creo que una vez que se dieron los resultados, todos tuvimos claro que Madelman quedaba en segunda posición debido a eso, ya que realmente a nivel musculatura era mejor que Wesley. Empezando por la pose de doble hélice de frente, pienso que es una pose bastante equilibrada entre ambos, es decir, está bastante igualado, pero Wesley Visser se impone por la amplitud que consigue tener en sus dorsales, también debido a que son dorsales bastante altos, lo cual generan que en el dorsal nazca bastante arriba y dé esa impresión en forma de I. Por otra parte tenemos a Madelman, que como he comentado, sí es cierto que pese a que tenga un físico increíble, no tiene esa amplitud. Digamos que se aleja un poquito más de ese tipo de estructura. Pero por ejemplo tenemos también las poses de perfil, donde las poses de perfil vemos que de nuevo vuelve a estar muy igualado. ¿Por qué? Porque ahí ya no son poses de amplitud, sino que son poses de densidad, un punto fuerte en el físico del Madelman. Pero bueno, vamos avanzando con el tema de la comparativa y le vamos a un doble hélice de espalda. De aquí es donde yo creo que ocurre lo que estoy comentando. Que tenemos por un lado a Madelman con una estructura, como digo, un poquito más estrecha, donde consigue mostrar mucho más detalle que Wesley Visser, sobre todo porque se le ve la zona de la espalda alta con un montonazo de detalle. Frente a Wesley Visser, que como he comentado, pues muestra mucho menos y aparte también una peor condición. Pero sobre todo aquí lo que nos paramos a ver y a valorar es que Madelman tiene una amplitud clavicular mucho menor a la que tiene Wesley Visser. Es decir, la I que genera su físico es mucho menor a la que tiene Wesley, que para mí eso es algo fundamental dentro de la categoría, porque ya hemos visto que físicos con mucha X, como pueden ser el de Zebun, Urs Lesinski, Mike Sommerfield o Ruf Diesel, son los que están predominando dentro del Mr. Olympia. Con los resultados del European Pro ha habido mucho debate sobre el futuro de Madelman, si debería seguir en Classic Physique, si debería pasarse a 212 libras. La verdad es que es un tema bastante complicado. ¿Por qué? Porque Madelman dispone ahora mismo, con el nuevo límite actual, de 4 kilos extra de peso para utilizar en su físico. ¿Pero qué nos encontramos? Que Madelman ya tiene un físico bastante completo. Es decir, muscularmente no se puede sacar ni un pero, no tiene ningún fallo. El problema que tiene es a nivel estructural. Entonces, es bastante difícil que con esos kilos pueda solucionarlo, lo cual nos deja ver que si además mete esos 4 kilos extra que tiene, se va a ver todavía más tronco, es decir, no va a conseguir esa sensación de amplitud. Por el contrario, claro, nos encontramos que si va a 212 libras necesitaría un poquito más de tiempo para ser competitivo. A mi parecer, creo que 212 libras es una opción que tiene para futuro, por si no consigue pues, remodelar el físico y adaptarlo a los criterios actuales. Pero que no me malinterpretéis, porque realmente Madelman es un culturista increíble, es decir, uno de los culturistas europeos con más victorias profesionales en la categoría, es decir, una cosa que es espectacular y seguirá ganando títulos y seguirá clasificando al Mr. Olympia, pero sí creo que han dejado claro que no es la estructura que están buscando.
Antes de acabar el vídeo, me gustaría también nombrar a algunos otros culturistas Classic Physique españoles que han quedado muy bien en este evento, como es Germán Pastor, el cual consiguió un top 3, con un físico que entra muy acorde a lo que se está pidiendo ahora mismo, una estructura en X muy pronunciada. A mí me gusta bastante su físico. Sí es cierto que para mí salió mejor en el Empro, quizá con un físico un poquito más rematado, pero vamos, escúchame, en este evento un top 3 está genial. Y después tenemos en cuarta posición a Roberto Pizana, que venía de tener un tiempo sin competir y que mostró un físico mejorado. La verdad es que muscularmente es increíble. Y por último tenemos a Rubén López, el cual consiguió un top 5 con un físico con una cantidad de detalle muy bueno y la verdad con mucha calidad. Es decir, es un físico que quizás no es el más grande dentro de la línea, pero mantiene una calidad y una estética muy bonita. Y nada, este es el vídeo que os tengo del European Pro en la categoría Classic Physique. He hecho bastante hincapié en el tema de la estructura en forma de X, porque me parece algo bastante importante y que creo que hemos visto hoy bastante claro de por dónde van a ir los tiros dentro de la categoría. Me gustaría saber vuestra opinión, porque me parece que es un tema que da bastante debate, sobre todo porque hay bastante otros puntos por los que podía ganar Madelman frente a Wesley Visser, y me gustaría que se generase un poquito de debate en los comentarios para ver diferentes opiniones. Muchas gracias y espero que os haya gustado este vídeo.